Fichajes confirmados y movimientos de última hora del Real Madrid de básquet. ¡Arrancamos! ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Vamos con la sección de básquet y vamos con las últimas noticias frescas y muy relevantes que tenemos del Real Madrid de baloncesto, porque en su canal Carlos Sánchez Blas ha dado puntada respecto a varios nombres propios en forma de llegada y varios nombres propios en forma de posible llegada, así como de no continuidad. Así que, si os parece, vamos a desmembrar un poquito todo lo que tocó Carlos Sánchez Blas, que es el tío con mejor info desde mi punto de vista del Real Madrid de básquet, y tras eso pues voy a dar mi opinión considerando estos movimientos en tono positivo o no tan positivo. Bien, comenzamos con los fichajes confirmados, que serían el de Mario Sonja para las 2 próximas temporadas, Sergio Rodríguez, que será jugador del Real Madrid para una temporada con opción a otra más, y por último, confirmado, estos son fichajes ya cerrados 100%, Zanan Musa, que será jugador del Real Madrid por 2 o 3 temporadas. 3 movimientos ya, insisto, absolutamente confirmados. Por otra parte, el Real Madrid también debe tomar una decisión respecto a algunos jugadores, como es el caso de Carlos Alocen, Nigel Williams-Goss, Juan Núñez y demás juniors, donde entiendo que también se expone a Elillón Ndiaye. Y el futuro, particularmente de Nigel Williams-Goss, que tiene pasaporte extracomunitario, también dependerá de si el Facu Campazzo viene o no. Ese sería el gran nombre estelar dentro de los futuribles en el Real Madrid de baloncesto, un Facu Campazzo que obviamente nos daría un salto descomunal, pero eso ahora lo comentaremos. También, con la lesión de Anthony Randolph, el Real Madrid va a buscar en el mercado un 4 con tiro exterior. Vamos a ver cuál puede ser ese 4. Recordar que, por ejemplo, hablando de rumores y nombres propios que han salido encima de la mesa en los medios, y hablando también, por ejemplo, de radio deportiva, en este caso en Cadena Ser, Paco Jo habló de Joel Bolomboy, el jugador del CSKA de Moscú, el jugador ucraniano, y vamos a ver quién podría ser ese 4 que ocupara el puesto de Anthony. Más cositas. De esa manera, el Real Madrid estaría en busca de un base top y el nombre sería el Facu Campazzo, aunque se asume que las posibilidades son realmente mínimas, ya que el jugador, y esto ya lo comentó, de hecho, si no me equivoco, su representante, tiene ofertas y entiende que puede tener ciertas garantías de obtener un buen contrato en la mejor liga del mundo. Y por último, y no menos importante, respecto a dos jugadores que terminan contrato y que son jugadores importantes en el roster del Real Madrid, pues Fabián Coser tiene una oferta de renovación encima de la mesa y ahora depende del sí del jugador, porque el Real Madrid sí que quiere que el de Brets continúe, y Jeff Taylor dejará el Real Madrid después de 7 temporadas. Un jugador que ha dado un magnífico rendimiento, el sueco, y que, pues de esta manera, terminando su contrato, termina su paso por el Real Madrid. Lo mismo que Trey Thompkins, que llegaron de la mano en el 2015, pues los dos saldrían del Real Madrid, aunque terminando de forma evidentemente muy diferente. Tampoco va a continuar, obviamente, esto es de perogrullo, Tomás Eurtel. Pero bueno, estos son los movimientos en resumen que ha tratado Carlos Sánchez Blas, y voy a analizarlo un poquito porque me parece de muchísimo valor el contenido que nos ha traído Carlos en este aspecto. En cuanto a los fichajes confirmados, son 3 nombres propios que yo he apoyado, sobre todo 2 de ellos, que son los de Mario Sonja y el de Zanan Musa. Creo que nos van a dar una riqueza de calidad para generar y para poder lanzar desde fuera, sin ser jugadores tiradores específicos, son generadores de manual, tíos que desde el bote y tiro o desde la penetración y la superioridad física y desde el talento consiguen puntos de forma muy eficiente. Ahí están sus números de puntos por partido para poder evaluar su calidad, aunque obviamente son jugadores que conocemos bien, con una trayectoria más larga en el caso de Mario Sonja que en el caso de Zanan Musa, aunque Musa para mí tiene una grandísima proyección en el básquet europeo, y la única duda que a mí me genera Mario Sonja, que no me genera al mismo nivel Zanan Musa, es el aspecto coco, concentración, mentalidad y nivel y regularidad competitiva, porque es un jugador que ha tenido momentos un tanto díscolos en su carrera deportiva, un tanto perdidos, y eso es lo único que me genera algo de duda. Lo cierto es que su última temporada
para poderlo evaluar, que es la más importante. En el Unis Kazán ha sido excelsa, siendo uno de los jugadores más importantes del conjunto de Kazán y haciendo un muy buen trabajo con Velimir Perasovic, que es un auténtico sargento en el banquillo, lo cual creo que es una buena muestra para poder hacer un análisis en valor de lo que es Mario Sonja en estos tiempos. Y en cuanto a Zanan Musa, calidad y el MVP de la Liga CB, poco más que decir, un jugador en crecimiento, un jugador que por EFES pasó sin pena ni gloria, pero que en Breogán, dentro de una de las mejores ligas como la española, lo ha hecho muy bien, y que es verdad que necesita mucho balón, pero también el Real Madrid creo que necesita a alguien que asuma responsabilidad, que tenga frialdad para anotar y que tenga talento, calidad en sus piernas y en sus manos, y que sepa hacer gran baloncesto, y eso Zanan Musa nos lo garantiza al 100%. En cuanto a Sergio Rodríguez, es un jugador que, bueno, algunos dicen, y tienen razón, ya tenemos mucho veterano de guerra, mucho jugador que pasa la treintena, eso lo compro, pero también hay que tener en cuenta que necesitamos gente muy creativa, que tiene pasaporte español y que es un tío que conoce excelentemente bien el Real Madrid y que vienen a hacer una buena temporada y terminar muy bien en la Liga. Frente a Virtus en la Liga ha sido un jugador muy importante para que el Milan ganara esta Liga a la Virtus de Bolonia y ha sido un jugador despedido con honores de Milán. Si él no hubiera hecho una buena temporada, ya os digo que en un club tan exigente como Milán no lo hubieran despedido de esa manera, y además sus números son interesantes, son positivos, de un jugador que más allá de sus números conocemos su calidad y que es verdad que tiene 35 años. Y vamos a ver cómo pasan los próximos meses, pero creo que con una temporada solo en el contrato te arriesgas menos y que pues necesitamos un jugador que ordene el juego, que sepa asistir y que tenga un buen tiro exterior. Creo que Sergio Rodríguez cumple todo eso, aparte de tener una grandísima experiencia baloncestística que en este vídeo no hace falta ni que remarque. Y en cuanto a el asunto de Nigel Williams-Goss, que dependerá del Facu Campaso, yo si tuviera que mojarme diría que el Real Madrid, si no encuentra un base top que sea potable, que pueda fichar, se va a quedar con Nigel, con Sergio Rodríguez y muy probablemente con Carlos Alocén, que a lo mejor se valora, entiendo, una cesión, porque es un jugador con 21 años, que ha sufrido una lesión, que necesita sentirse importante, pero creo que también ha habido algunos momentos con Pablo Laso, que sí que ha tenido ese minutaje, no tanto en su fase final antes de lesionarse, donde Laso le tenía muy de secundario, por las razones que entiendo son totalmente respetables para Laso, pero sí que es un jugador que en un momento determinado sí que ha tenido protagonismo con Pablo Laso. Es verdad que con lesiones de por medio, y no he tenido la percepción de que le haya pesado la camiseta, calidad tiene, jugador que creo que va a tener en su momento nivel Real Madrid, que ahora mismo no es para ser base titular, primer líder en el puesto de base, pero que con madurez, crecimiento y partidos pues nos va a dar grandes momentos, y yo confío bastante en el jugador maño. De lo demás, pues bueno, lo de sobre todo Fabián, creo que es lo más interesante que hay que analizar. Lo de Anthony, pues desde aquí, pues todo nuestro apoyo desde el canal, esperemos que se recupere bien. Entiendo que estará sin ficha, pero dentro de lo que es la línea de contratos de jugadores del Real Madrid, pero sin ficha porque no puede jugar. Una baja de unos 8 o 9 meses que va a tener le va a impedir estar al menos hasta la próxima Copa del Rey en plenitud. Bueno, en plenitud, quien dice en plenitud es al menos para poder jugar, para poder aportar. Entonces, Anthony, obviamente, quedándole un año de contrato y lesión grave por medio, pues no se le va a cortar. Pero yo, cuando he dicho en las redes sociales que el Madrid no va a contar con él, es que lo va a tener apartado dentro de la nómina de fichas. Y que no se va a contar con él en el proyecto. Simplemente va a estar ahí, por las circunstancias, va a estar ahí. Y cuando se recupere, pues si puede entrar en dinámica como una especie de fichaje, pues se le introducirá. Y si no, pues cuando termine el contrato no se le renovará. Y en cuanto a Fabián, lo dicho, creo que es un movimiento que hay que ejecutar sí o sí, creo que es compatible con tanto Zanan Musa como Mario Sonja dentro de la línea exterior. Tenemos bastantes jugadores veteranos y creo que ninguno nos sobra, incluido el propio Fabián. Es un escolta especializado que no tenemos. Y si no se va a fichar a un tirador top porque se quieren fichar a otro perfil de jugadores, porque se busquen jugadores versátiles en el 3, 4 y en el 2, pues lógicamente Fabián te va a dar algo diferente a lo que te dan Abalde, Rudy, Jul, Mario Sonja, Zanan Musa, Gavidec o Adán Hanga. Abalde, no sé si lo he dicho, bueno. Todos los exteriores que hay en el Real Madrid son diferentes a Fabián, en definitiva y en resumidas cuentas, por lo cual Fabián Coser hay que subrayar su continuidad y hacerla efectiva, porque es un jugador que además en los momentos clave te va a dar muchísimas garantías. Y de Jeff, pues muchísimas gracias por todo. A mí es un jugador que me ha gustado, que no le ha sobrado calidad, pero es un gregario de manual,
que ha competido al más alto nivel y que ha sabido adaptarse tras su salida de la NBA a un club exigente como el Real Madrid, siendo un grandísimo defensor y mejorando en aspectos como en el tiro exterior y profesionalidad máxima, y un tío que nos ha dado mucho, pero es verdad que hay muchísimos aleros a día de hoy mejores que él, y con lo que viene pues no tiene sentido tener a Jeff Taylor en el Real Madrid. Así que, en resumen, eso, chicos, respecto a lo que ha dicho Carlos Sánchez Blas, creo que al final serán 4 jugadores los que lleguen al Real Madrid, como mucho 5, dependiendo del base. El puesto de 4 que dice Carlos que se busca algo en el mercado, ahí os he dejado el nombre de Joel Bolomboy, que ha dejado Francisco José Delgado de Cadena Ser, que es un hombre que se mueve en básquet, aunque obviamente con peor info que, por supuesto, Carlos Sánchez Blas, pero desde luego es un perfil de jugador con nivel Europa, que viene de un gran equipo y que desde luego nos aporta físico, rebote, no tanto lanzamiento, pero sí capacidad para hacer daño cerca del aro, y es un 4 diferente a Yabusel, o sea que a mí me parecería una opción realmente positiva. Pero bueno, vamos a ver qué nombre sale en el puesto de 4, estaremos muy atentos, creo que lo demás está bastante claro, y en el puesto de base no ha salido el nombre de Pierre Henry, que yo pensaba que podía estar, que es un base que en Baskonia me encantaba, que yo lo pedía para el Real Madrid, que viene a hacer una temporada no muy buena con el Fenerbahce, Ulker, pero aún así creo que no se le olvida jugar al baloncesto y sería una buena incorporación en el caso de que se quiera cumplimentar a Sergio Rodríguez con otro base que no sea Nigel Williams-Goss. Vamos a ver qué es lo que pasa y cómo se cierra este proyecto, ¿no?, de Real Madrid 2022-2023, los fichajes después de una temporada excelsa. Esto es el Real Madrid y evidentemente no paramos. Ahora toca trabajar para armar el mejor equipo posible y aspirar a todos los títulos. Yo tengo bastante confianza, ya lo sabéis, más allá de mi punto crítico que tengo con la sección, creo que en líneas generales siempre se trabaja bastante bien y en verano se suele más acertar que errar. Este año ha habido un poquito 50-50, pero también los aciertos están ahí con Adam Hanga, Gerson Yabusel. O sea, que creo que se ha acertado también, lo dicho, a veces aciertas, otras fallas, es así, es la vida, pero creo que en verano en general trabajamos bien la mayoría de los veranos, y este verano creo que apunta a ser un muy buen verano en materia de fichajes, con imperfecciones seguramente, porque se busca un perfil muy versátil en los mismatch, cambios defensivos, jugadores que puedan jugar en varias plazas, varias posiciones, que puedan fundamentar su juego de manera polivalente, haciendo bastantes cosas en el parquet, y a lo mejor no trayendo a específicos en algunos puestos como el de escolta o en el de 4. Pero bueno, vamos a ver cómo se cierra. Como siempre, dejadme vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.